Bueno, este cimbronazo internacional que tiene todavía dimensiones que no... consecuencias que no conocemos del todo, pero podríamos empezar a... Pero podemos empezar a describir qué es. A ver. Bueno, el Reino Unido era un miembro atípico de la Unión Europea. En realidad siempre tuvo una relación un poco distante con la Unión Europea histórica, pero cuando se produce la actual Unión, el Reino Unido mantuvo su moneda, su autonomía monetaria, pudiendo acceder a todos los beneficios del libre comercio con Europa. De hecho, ese estatus especial lo convierte en alguien que se está yendo, pero que nunca estuvo del todo, y que gracias a ese estatus especial en realidad fue el país europeo, o uno de los países europeos que mejor salió parado de la crisis financiera internacional, porque pudo hacer una política monetaria y fiscal muy expansiva por la autonomía respecto del resto de Europa que no pudieron hacer los otros países europeos. Y de hecho crecía a un ritmo mucho más grande, más alto que Europa, con un desempleo más bajo, con una inflación del 0,5% anual. Entonces, las motivaciones, bueno, son profundas, no vienen de los números macroeconómicos más instantáneos. Bien de todo este ciclo de crisis. Sí, después podemos hablar un poquitito de dónde puede venir, pero, digamos, Europa continental la pasó peor que la isla. Se pone en marcha un mecanismo por el cual en los próximos 2 años, después de que la legislatura inglesa vote formalmente la renuncia a la Unión Europea y invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, hay 2 años para que se concrete la salida de Inglaterra, del Reino Unido, perdón. Y, bueno, para quienes hicieron campaña por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, invocando, bueno, libertad de comerciar con todo el mundo, poder exportar a todo el mundo sin depender de Bruselas, se van a encontrar que van a poder exportar mucho menos, porque el Reino Unido, además de tener libre comercio con Europa, a través de su pertenencia a la Unión Europea, tenía tratados de libre comercio con 60 países y tenía en curso negociaciones con otros 67, entre ellos la negociación Unión Europea-Mercosur. Y sí, todo eso se cae y va a tener que renegociarlo el Reino Unido nuevamente. Entonces, esto tiene consecuencias de largo plazo, digamos, para Gran Bretaña, difíciles si no renegocia todos esos acuerdos. Yo creo que esos acuerdos van a ser renegociados, que Inglaterra va a lograr tener un estatus parecido al de Noruega o Suiza, que tienen, sin ser miembros plenos, tienen acuerdos de libre comercio bastante profundos con la Unión Europea. Ahora, en el corto plazo, Inglaterra va a crecer muchísimo menos, porque la incertidumbre que provoca todo este cambio en el marco normativo sobre cómo comercia Gran Bretaña va a tardar en definirse. Va a tardar mucho en definirse. Bueno, implica que muchas empresas que se iban a instalar no se instalan, que estaban se iban, las que dependen de contratar mucha gente con pasaporte comunitario se tienen que ir a otro lado. Entonces Inglaterra el año que viene va a crecer muchísimo menos de lo que estaba creciendo. Si crecía 2%, tal vez crezca 0,5%. En el largo plazo, yo creo que va a poder restablecer una libertad de comercio con muchos países y va a poder, sobrellevar esta situación. Pero en el corto plazo, ese menor crecimiento para Inglaterra y para Europa, bueno, ha generado todo este reacomodamiento de precios. Una Inglaterra que crece menos ha provocado una debilidad de la libra contra el euro, y como Europa va a crecer menos, no tanto como Inglaterra, una debilidad del euro contra el dólar. Y en ese marco, además, las bolsas han caído, descontando que las empresas van a ganar menos. Y además ha habido un vuelo a la calidad y inversores que buscan seguridad y compran dólares para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, y entonces las monedas emergentes se depreciaron. Todo este efecto, Carlos, yo creo que va a ser bastante transitorio. Lo que va a quedar después es una Inglaterra creciendo menos, una Europa creciendo un poco menos, porque acá no hay ni una crisis bancaria ni una crisis de deuda, que son en general los fenómenos que llevan a las grandes crisis en dominó, como Lehman Brothers, etc. Entonces, yo creo que esto, con el correr de las semanas, el mercado lo va a ir a equilibrar. Lo va a ir absorbiendo. Ahora, entonces, ¿qué significa para una Argentina que depende mucho del mercado financiero internacional, del endeudamiento, digamos? El programa de Macri, que está tan centrado en la relación con el sistema financiero, ¿no? Bueno, si esto se tranquiliza muy pronto, significa poco.
¿Cómo de le hecho, pegó esto a los bonos argentinos, bueno, a los títulos argentinos? Los bonos de la Argentina casi no se han movido, resistieron muy bien el shock del viernes y de hoy lunes. El movimiento en el mundo ha sido en general en las monedas. Las monedas han tenido un movimiento muy fuerte y yo te diría que el dato más llamativo es el del peso argentino. El peso argentino, el 14 de junio, cotizaba a 13,75 contra el dólar en el mercado mayorista y hoy terminó en 15,30. Es decir, se ha movido 11% en 12 días. Para una administración que intentaba que en julio tengamos la primera inflación cercana al 2% mensual, le puede complicar los planes. Ahora, el viernes, el Banco Central dejó flotar el peso el mismo 3% que se habían movido las monedas emergentes, la lira turca, la rupia de Indonesia, como si fuéramos flotadores ya sin intervención, de largo aliento. Sí. Por supuesto, en la Argentina el traslado a precios por el movimiento de tipo de cambio es mucho más inmediato que en otros países que tienen regímenes ya muy instalados de flotación cambiaria. Hoy el peso se volvió a mover ya mucho más que otras monedas, sin intervención. Yo te diría que a partir de este nivel, movimientos adicionales es probable que empiecen a hacer peligrar los objetivos inflacionarios de corto plazo del gobierno. Si uno tuviera que balancear lo que ha hecho el Banco Central, ha construido institucionalidad porque ha mostrado que el tipo de cambio se mueve en función de los shocks externos y que ahora no hacemos populismo cambiario porque no atrasamos la moneda. ¿Y cómo le pega esa institucionalidad o ese mérito a la inflación? ¿En qué dimensión vos pensás que no cumplen el objetivo? Yo te diría que hasta este 15,30 ha coincidido bastante con los objetivos del gobierno, que era salir de ese tipo de cambio de 13,75 muy apreciado. A partir de acá empieza a complicar los objetivos inflacionarios del gobierno. Entonces yo creo que... ¿Eso qué quiere decir? Porque se suponía que el segundo semestre que iba a tener una inflación promedio de ¿cuánto? ¿1.5? 1.7, 1.8. 1.7. ¿Y hoy qué tenemos que pensar? No, yo te diría que si se queda acá... que depende de muchas cosas, de que el mundo se tranquilice y eventualmente de que el Banco Central empiece a intervenir ahora defendiendo al peso, así como... ¿No lo ves cambiando tanto eso? No lo veo cambiando tanto si el mundo se tranquiliza acá. Porque si el mundo no se tranquiliza, el Banco Central un poco más lo va a tener que dejar correr para no perder muchas reservas. Entonces, yo te diría que esta semana se frenaron todas las emisiones de deuda de las empresas, provincias, etcétera. Esperando. Si esto se tranquiliza, en una semana volvemos y lo que nos ganamos es un tipo de cambio. Logramos llevar el tipo de cambio a un nivel un poco más competitivo que el que teníamos, a un costo chiquito en términos de inflación, que sería más grande si el problema continuase.